answered and I'm feeling safe and sound. Reminds me of the summer night with you. We were shy, eye to eye. You would take me dancing. You'd take me dancing. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este acto, a este foro que organiza las provincias, cuyo título, ya lo tienen ahí, reza Gas renovable, una oportunidad de futuro para la Comunidad Valenciana, y eso es lo que vamos a analizar hoy aquí. Precisamente vamos a hablar de las energías renovables como en este nuevo marco que se abre en Europa en busca de nuevas alternativas más limpias, más sostenibles, que nos hagan menos dependientes también, que luego hablaremos, pues cómo todas estas nuevas energías tienen su repercusión en el día a día, en la vida de los ciudadanos, cómo mejoran también el rendimiento de las empresas, es decir, vamos a ver los usos y las aplicaciones prácticas de estas energías renovables. Hoy espero que salgan aquí también muchos ejemplos. Hablaremos, por ejemplo, del plan de gasificación verde de la Comunidad Valenciana, veremos en qué consiste, cuál es su aplicación y sobre todo hablaremos también de proyectos de futuro, proyectos que ya están en marcha mirando al futuro. Esta es una jornada, ahora voy a pasar a presentar a los ponentes que nos acompañan, pero seguro que va a ser muy interesante porque ellos ya son un ejemplo de la colaboración público-privada. Nos acompañan desde la Administración Pública y también representantes de las empresas y ellos son los que nos van a dar pues, todos estos ejemplos que yo antes decía. Seguro que va a ser una jornada a priori y estoy segura muy interesante, con lo cual bienvenidos los que estáis aquí, bienvenidos los que nos estáis siguiendo también y esperemos que la disfrutéis. Bueno, vamos a ver, voy a explicar un poquito en qué va a consistir el acto, un poco el formato, ¿vale? Los participantes van a hacer una primera intervención genérica del tema que nos ocupa hoy y luego ya se va a abrir ese debate y ese coloquio. Al final ya unas conclusiones. Ya sin más dilación, voy a pasar a presentar a los participantes. Nos acompaña Empar Martínez, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana. Buen día, bienvenida. Buen día, gracias. Vicente Gramuntell es director de Operaciones de Energía, bienvenido. Buen día. Buen día. Buenos días. Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana. Molt bé, Molt bon bon dia. dia. Y nos acompaña también Gabriel Balder, es CEO de Genia Bioenergy. Buen día. Buen día. Vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Empar Martínez, la secretaria autonómica de Economía Sostenible. Gracias, Carmen. Bueno, pues en primer lugar, agradeceros la oportunidad de estar aquí y de permitirnos no solo pues compartir con vosotros cuál es la estrategia de la Generalitat Valenciana para impulsar las renovables en general y concretamente el gas renovable, sino también por compartir este espacio y porque con estos ponentes, ¿no? Porque ya son compañeros de viaje, como bien has dicho, ¿no? Compañeros con los que tratamos de hacer realidad esa apuesta por la autosuficiencia energética y realmente pues por facilitar que la transición sea un espacio de oportunidad para todos y para todas, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues creo que también es muy importante que hablemos de gas renovable, ¿no? La apuesta de la Generalitat es una apuesta por acelerar el desarrollo de las energías renovables en su conjunto. Estamos en un momento en el que creo que ya no hace falta convencer a nadie de que la transición energética pasa por un mix de tecnologías. Ninguna es la mejor en singular, sino que realmente hemos de apostar por diferentes tecnologías, diferentes fuentes de generación de energía, eso sí, de origen renovable, ¿no? Y es por ello que me parece muy importante, se ha hablado mucho de fotovoltaica, de eólica, lo sabéis, es nuestro día a día y estamos absolutamente volcados en ello, pero es muy importante que hablemos de gas renovable, porque es una
genial alternativa por varias razones. La primera, primero porque puede contribuir a que el precio de muchas cosas baje. Es decir, no solo de la energía, sino de aquellos productos que se consumen intensivos en consumo de gas, como puede ser la fabricación cerámica, por poner el ejemplo más evidente, ¿no? Pero fijaos, es que si se desarrolla, y somos capaces, y lo seremos, ¿no?, de desarrollar el plan que tenemos de gasificación verde, seremos capaces de facilitar que el 60%, creo que tenían esas las cifras que manejábamos, ¿no?, de los hogares valencianos sean capaces de usar un gas renovable. Significa que todas aquellas viviendas que a lo mejor no tenemos la oportunidad, no tienen la oportunidad de tener un autoconsumo, sin embargo, sí que pueden estar consumiendo energía de origen renovable gracias a poder usar ese gas renovable, ¿no? Por tanto, hablamos de precio, hablamos de facilitar que todos consumamos una energía verde y hablamos además de otra cuestión muy importante, y es incluso de optimizar infraestructuras existentes. Y ya lo que todavía lo hace, yo creo, más bonito, ¿no?, el impulso del gas renovable, es que, como la mayoría probablemente de los aquí presentes saben, pues su origen es precisamente el de reciclar, ¿no? Y por tanto estamos hablando de, pues del círculo perfecto, ¿no? Nuestra apuesta es clara, es firme, creo que tendremos oportunidad de hablar de ello por no extenderme mucho, pero sí deciros que, precisamente para ello tenemos el plan de gasificación verde, pero también la estrategia del hidrógeno contempla actuaciones que tienen que ver con el desarrollo del propio desarrollo del biogás en la comunidad. Creo que lo sabréis también, recientemente firmamos un protocolo con Enagas para ajustar, ¿no?, lo que será el desarrollo de la mayor infraestructura de hidrógeno y gas en la comunidad. Es decir, vamos tomando una serie de iniciativas que lo que pretendemos claramente es que puedan hacer que esto sea una realidad y que la Administración pueda contribuir a que las iniciativas privadas realmente sean un éxito y nos beneficiemos toda la ciudadanía. Y esto es lo que puedo decir. Gracias, Vicente. Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a las provincias que haya contado con Nergia para hablar de gas renovable. Bueno, todos sabéis, y desde febrero del 22, con el estallido de la crisis de Ucrania, estamos en una crisis energética. La crisis energética, al final, en la crisis económica hablábamos de la prima de riesgo, ahora se habla del precio del gas y el precio de la electricidad. Al final, el sector energético está en una encrucijada. Habéis oído hablar del trilema energético, ¿no? Es decir, hay que hacer un equilibrio entre sostenibilidad, medio ambiente, garantía de suministro y, sobre todo, a unos precios asequibles y sostenibles para la sociedad. La Unión Europea, en el REPowerEU, ya establece que un 10% del consumo de gas en Europa tiene que provenir de gases renovables. Gases renovables que el primer estadio es el metano, el biometano. El biometano es el combustible del presente. Y aquí hay tecnólogos y empresas promotoras que conocen muy bien la tecnología. Es una tecnología que está probada, que en otros países está funcionando y tiene una ventaja sobre todo, y es que, como hablaba en PAR, es economía circular. Es decir, convierte el residuo en recurso, el recurso en inversión y en riqueza, y sobre todo en zonas donde están los residuos que no son las zonas más pobladas. Por lo tanto, estamos hablando de inversión, estamos hablando de crear riqueza, de inversión, de tecnología española. Tenemos aquí empresas valencianas que están aportando tecnología. Otro tema muy importante, nosotros como distribuidores de gas somos el primer distribuidor de gas de España, el primero de la Comunidad Valenciana, somos los distribuidores de gas en la Comunidad Valenciana. Tenemos 175 años de historia. Empezamos produciendo gas para la electricidad, para las farolas. Después pasamos al gas ciudad para cocinas y calefacción. Luego vino el gas natural, pasamos del gas ciudad al gas natural y llevamos el gas a las industrias. Y luego, en colaboración con la Generalitat, hicimos los planes de gasificación para llevar el gas a las viviendas. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca hacer gas renovable. Y con una ventaja competitiva muy importante. Nos vamos a convertir en productores de energía. Tenemos la imagen de que los parques fotovoltaicos donde se produce electricidad, pues con el biometano estamos produciendo gas renovable en Valencia. Gas valenciano, el gas que circulará no vendrá ni de shale gas, ni vendrá de Argelia, ni vendrá de Nigeria, ni de Qatar, ni de Rusia, vendrá de la Comunidad Valenciana. Por tanto, es una oportunidad muy importante. Y también destacar, tenemos 9.000 kilómetros de red en la Comunidad Valenciana.
Los principales polos industriales, los principales polígonos industriales tienen red de alta presión que está preparada para conectar esas plantas potenciales de producción de biometano. Y como decía Ampar, pues tenemos ya identificados del orden de más de 20 proyectos con más de 1 tera de potencial de inyección de gas y que podríamos descarbonizar pues, una parte importante del consumo doméstico de la Comunidad Valenciana, pero más a más, y luego hablaremos del potencial, podríamos descarbonizar parte de la industria. Y esto es un poco lo que abondaremos luego. Exactamente. Ricardo. Muy buenos días, gracias por invitarme. Voy a explicar un poco primero lo que es el clúster para que la gente me ubique un poco. El clúster de energía de la Comunidad Valenciana es una agrupación de empresas del sector de la energía que tienen inquietudes o que en su día a día una parte de sus recursos lo dedican a la innovación y a la investigación. El clúster es un punto de encuentro de estas empresas donde se desarrollan iniciativas en pro del desarrollo del sector energético, en este caso, como os he dicho, de la Comunidad Valenciana. Y me gustaría aprovechar que, estando aquí en Parla, nuestra secretaria de la Consellería de Economía, que el clúster de energía ha desarrollado y que en colaboración con la Consellería de Economía y ha hecho realidad ya, doy la noticia hoy aquí, la exclusiva, de un evento en la Comunidad Valenciana, una feria expositiva y congreso, el próximo mes de noviembre, sobre las energías. ¿Vale? Se hablará sobre todo tipo de energía renovable, todos queremos más energía renovable y más penetración, pero hablamos de electrificación de la economía, de electrificación de la movilidad, se van a necesitar grandes cantidades de energía y solo con renovables actualmente es imposible darlo. Entonces, necesitamos a todos los actuales actores que están desarrollando en el sector y necesitamos definir una hoja de ruta seria, sostenible, de cómo vamos a llegar al 100% de renovables, pero serán 5, en 10 o en 20 años. Pero actualmente necesitamos a todos los actores que hay. Y en este evento vamos a hablar de ello. Perfecto, así es. Dicho esto, me meto ya en biogás o en gases renovables. Bueno, en gases renovables yo puedo hablar de biogás, de hidrógeno y eso, no soy experto. Mi actividad profesional la dedico al biogás desde el año 2010, en el que participé en mi primer proyecto de biogás aquí en Valencia, en Baidushow. Mi actividad nos dedicamos a la construcción, no desarrollamos tecnología ni promovemos proyectos, pero sí que lo construimos y hacemos que funcione, que el animaleto funcione y de la mejor manera posible. Entonces, hoy mi visión aquí en esta jornada será un poco más esa visión de la parte de construcción, que creo que enriquece, porque tenemos desarrolladores, tenemos distribuidores y tenemos a las administraciones. Tenemos de todo. Yo asumiré el rol de la parte de construcción, que también es necesaria. Y me había puesto aquí unos apuntes, porque son muchos los datos. Y a la pregunta para iniciar, la visión general. La visión general es, como os he dicho, yo participo desde el año 2010 en el sector del biogás. Esto hace 13 años. Yo cuando participé en mi primer proyecto yo no tenía ni idea de biogás. Había trabajado en solar, en biomasa, pero no tenía ni idea. Y cuando terminó el proyecto y ver que de residuos, por no decir otra palabra más fea, pero de residuos se generaba energía, dije, esto es la panacea. Claro. Esto es la panacea. Y me volqué con ello porque digo, había trabajado con recursos de poda, en biomasa, había trabajado con el sol y estaba muy bien, pero es que un problema medioambiental que es un residuo, somos capaces de valorizarlo y generar energía. Y lo que sale de ahí, si somos capaces de aprovecharlo y darle circularidad, que hoy en día ya hay tecnologías para poder hacer fertilizantes o otro tipo de aprovechamiento, pues es perfecto. No descubrí nada, pero lo detecté hace 13 años y me volqué a ello. En 2010 en España había unos 40 plantas de biogás. En Alemania había más de 5.800. No es que España estuviese muy retrasada, es que los alemanes han sido los que han desarrollado el biogás a nivel mundial. Pero había mucho trabajo, había mucho que hacer, teníamos mucho potencial y la cosa no ha cambiado mucho. Es decir, actualmente creo que hay unas 150 plantas, hemos multiplicado por 4
Los alemanes solo han multiplicado por 2, tienen solo 11.000. Nosotros por 4. Por factor multiplicador les ganamos, pero hay mucho por hacer. ¿Vale? No me quiero adelantar sobre potencial, hablaremos ahora en las preguntas que vamos a hacer, pero sí que quiero decir que, por ejemplo, el plan del MITECO sobre la hoja de ruta del biogás quiere subir del 0,3% de producción de gas que tenemos no llega al 1,5%, creo. No somos muy ambiciosos. Europa habla de un 10%. Repito, tenemos mucho más potencial de ese 10%. Eso quiere decir que podemos generar muchos proyectos, muchas instalaciones, movilizar mucho dinero y generar muchos puestos de trabajo. Que ahora hablaremos un poco más cuando vayas lanzando las preguntas. Vale, Gabriel. ¿Qué tal? Bueno, agradecer a las provincias por el acto y por invitarnos. Explicar un poco lo que es nuestra compañía. Genia Bioenergy somos una compañía que empezó en el seno del Parc Científic de la Universidad de Valencia con una profunda vocación de transformación, de desarrollar nuevos modelos y tecnologías que permitieran transformar la forma en la cual las personas y las empresas entienden el uso y la gestión de la energía. Somos una empresa que hemos intentado ser pioneros en el desarrollo de nuevos modelos, de nuevas tecnologías que permitan de verdad aportar una solución de valorización y descarbonización. Nuestras actividades se dedican a la sostenibilidad ambiental, a la economía circular y a la descarbonización. Tenemos 3 áreas de negocio. En la parte de solar pues hemos desarrollado proyectos muy boutique, muy proyectos transformadores que se integran en el entorno. Creemos que es importante hacer las cosas bien en todos los sectores y que no todo vale. Y por eso planteamos proyectos como Talayuela Solar, que ahora mismo es uno de los referentes en sostenibilidad. En la parte de bioenergía, yo creo que somos de las pocas empresas que hemos podido sobrevivir haciendo biogás en España porque nos hemos ido fuera, hemos salido de nuestro círculo de confort y decidimos internacionalizarnos o ir allá donde podíamos prestar nuestros servicios con los máximos estándares de calidad y hemos desarrollado proyectos en Ucrania, proyectos en Inglaterra, en Países Bajos y ahora estamos pues muy contentos de poder trabajar en Valencia y poder trabajar en España y poder ser catalizadores de este nuevo modelo de transformación. Yo creo que todos somos conscientes de los momentos que estamos viviendo tan claves y tan históricos. Vivimos, por un lado, una emergencia energética, fruto de las políticas, muchas de ellas erráticas, que han demostrado nuestra importante dependencia de los combustibles de origen fósil. Esa dependencia de origen fósil afecta directamente a nuestras economías, a la competitividad de nuestras empresas. Ya hemos visto cuando subía el gas, fábricas paradas, gente en el paro. Y por eso cobra una especial importancia poder desarrollar nuestros propios vectores energéticos en base a la valorización de los residuos para transformarlos en gases renovables. Para nosotros las plantas de biometano son yacimientos de gas renovable, yacimientos que se van a ubicar en la Comunidad Valenciana y que van a permitir dar garantía de suministro. Y eso se suma también al tema de la emergencia climática y medioambiental, en los cuales pues, se ha hecho patente el impacto que tiene en nuestras economías, nuestra forma de consumir y que necesitamos descarbonizar las cosas que hacemos. Entonces, estos 2 grandes problemas están haciendo que se acelere y que estas directivas por parte de Europa de REPowerEU, marcando, como bien decías, el objetivo del 10%, que se debía de transponer al PNIEC en España, pero estamos hablando de que Europa aspira a producir 35.000 millones de metros cúbicos de biometano para Europa, para cubrir Europa, y que España, con el potencial que tiene, podría cubrir el 40% de esa demanda. A mí me gustaría, antes de empezar, ya que Ricardo también lo ha nombrado, que dierais un poquito más específicamente de qué residuo estamos hablando que pudiera ser incluso contaminante. No sé si habléis del residuo que queda de la quema de la paja del arroz, que aquí, por ejemplo, es una práctica muy extendida. No sé, que dierais un poquito más de ejemplo de qué puede ser una utilización de un residuo precisamente para generar energía. De la paja hablará. Sí, por eso, sí. Gabriel. Sí. Para valorizar, para obtener biogás necesitamos residuos de origen orgánico. ¿Vale? Que, no sé si la palabra, disculpadme, soy ingeniero industrial mecánico, no químico, pero que yo lo diría que se fermente, que unas bacterias puedan comer esa carga orgánica y estas bacterias anaeróbicas son las que generan este biogás. Dependiendo de la cantidad de carga orgánica que tenga el residuo, pues generará más o menos biogás. Estoy siendo muy simplista. Hay otros componentes químicos que intervienen aquí.
Pero, por ejemplo, un tema importante es que el principal problema de, por ejemplo, los residuos sólidos urbanos, el FORSUR, es la carga orgánica. O sea, tú, la madera, el plástico, la mayoría de los textiles, los metales, por supuesto, puedes reutilizarlos, reciclarlos, pero la carga orgánica no. La carga orgánica es lo que más dinero gastan las administraciones públicas para su eliminación y, sin embargo, es combustible para las plantas de biogás. Y así con todos los residuos. Hablamos de purines de cerdo, estiércoles, etcétera. A ver, mediante procesos de digestión anaerobia, es decir, lo que hacemos es especializar unas bacterias que en ausencia de oxígeno, luego no hay olores, están como en recintos cerrados, en digestores o como si fuera una olla express, son capaces de transformar los residuos orgánicos, descomponerlos, produciendo un gas renovable que es el CH4, que es el metano. Entonces, a partir de ahí se abre un abanico increíble de la cantidad de residuos, tipologías que podemos valorizar, residuos de la industria agroalimentaria, residuos pesqueros, residuos cárnicos, todos los residuos provenientes de la industria ganadera, todos los purines, tanto de cerdo como de los estiércoles, los residuos de los caducados, toda la fracción orgánica del residuo sólido urbano, como bien decía Ricardo, que es el FORSU, y ahora la recogida del contenedor marrón. Es decir, y tenemos que hacer que esos residuos que muchas veces se están contaminando o que se están generando prácticas totalmente anticuadas, como los sistemas de compostaje aerobio, que han sido necesarios, son necesarios, pero se pueden hacer de forma anaerobia, sin emitir olores, sin generar en un momento determinado lixiviados, moscas, es decir, un montón de problemas, o que venga una riada y no esté bien hecha la planta de compostaje y se vaya todas las pilas de compostaje. Es decir, al final estamos oxidando materia orgánica y emitiendo emisiones, mientras que las plantas de biogás hacen eso mismo, pero de una forma controlada. Entonces, cosas y retos. Poder valorizar flujos de residuos que no son convencionales y que en un momento determinado pueden ser inhibidores. Por ejemplo, los alperujos, los alpechines llevan fenoles y nosotros hemos desarrollado tecnologías para poder valorizar ese tipo de residuos y poder obtener biogás. Y luego también hemos desarrollado procesos para poder digerir linocelulosa. Hicimos una planta en Lugarden de tercera generación en el año 2012 que literalmente es capaz de digerir madera. Es decir, con el serrín de la fabricación de los suecos, de los ¿zuecos? ¿Se dice? Sí. Producimos biogás y bueno, Energia nos acompañó también. Energia ha sido uno de los impulsores de esta tecnología y decidimos como empresa valenciana y viendo el impacto que eso tenía, poder evolucionar esa tecnología para poder solucionar un gran problema que es el problema de la paja del arroz. La paja del arroz es un problema que tenemos en Valencia, pero también es un problema global. La paja de arroz es un residuo muy complejo porque tiene una cantidad muy importante de sílice. La energía necesaria para poder picar la paja del arroz es 3 veces más que cualquier otra paja. Ese contenido en sílice hace que no sea muy apto para el tema de alimentación animal. Desgasta los dientes de los animales, no les ayuda. Es un residuo húmedo. Entonces, poder secarlo supone un coste muy importante. Se recoge en un tiempo récord. No puedes dejarlo ahí en el campo porque tienes que sacarlo. Si lo dejas en el campo y lo retrobateas, se pudre, genera anoxia. ¿Cuál es la solución? Pues como nos gusta mucho en Valencia pegarle fuego con las fallas, pues le pegamos fuego. Lo problema es que estamos al lado de Valencia. Claro. Pero entonces genera pues, un impacto ambiental, genera emisiones de partículas y genera un problema de verdad sanitario algunas veces. Pero aquí, por ejemplo, el proyecto que estamos desarrollando de la paja del arroz en la Comunidad Valenciana son 40.000 toneladas. Pero la escala, estamos hablando de que en el mundo se producen 400 millones de toneladas todos los años que se queman. 400 millones. Entonces estamos hablando de un problema global de emisiones de gases de efecto invernadero que con esta tecnología podemos demostrar que somos capaces de transformar un residuo en un recurso. Perfecto. Abans has parlat... perdón. Has en Valencia. Bueno, no pasa nada tampoco. Has hablado de que la Administración quiere, la Generalitat en este caso, acelerar la implantación de estas energías. ¿En qué punto estamos y cómo se puede hacer para acelerarlo? Sí, pues bueno, el plan de gasificación verde de la Comunidad Valenciana precisamente lo que hace es tratar de ser muy prácticos y trabajando en colaboración con las distribuidoras y también con promotores, pero fundamentalmente con el conocimiento que ya tenemos de dónde realmente hay más posibilidades de desarrollar plantas a muy corto plazo,
pues bueno, hacer un primer paquete de iniciativas que realmente estén a punto, estén cerca y con nuestro impulso pueda acelerarse. Ese es el objetivo, es muy sencillo. No estamos haciendo un gran diseño para desarrollar una tecnología a 5 años vista. No, no, no. Ahora sabemos que la tecnología existe, que hay empresas más que preparadas para desarrollar las plantas y ya se está produciendo. Por tanto, nuestro objetivo es acelerar. ¿Cómo? Pues lo que vamos a hacer es trabajar, insisto, en colaboración con las dos, pero fundamentalmente con Nedya, con las distribuidoras gasistas valencianas que, insisto, disponen del conocimiento ya de la red y de qué distancia existe desde cada una de las potenciales plantas a la red, y vamos a colaborar con financiación pública para contribuir a costear el tramo, ¿no?, que existe desde la planta hasta la red gasista. Creemos que bueno, la inversión privada que se hace en el desarrollo de cada planta seguirá siendo la inversión privada, pero nosotros podemos contribuir a ello. ¿Por qué? Porque queremos que se utilice la red de gas existente. Como ha dicho Vicent, tenemos una red potentísima, o sea, la red gasística de la Comunidad Valenciana es un valor que tenemos. Es muy importante que esto lo sepamos, que nuestras redes energéticas son muy potentes y, por tanto, las hemos de aprovechar y las hemos de utilizar. Si facilitamos que esa red se use, estamos facilitando lo que decía, que incluso aquellos que no tienen capacidad de generar sí que la pueden usar. Por tanto, tenemos un doble valor añadido. Entonces, lo que queremos es acelerar y la forma es esta. La forma es facilitar, costear una parte de ese tramo, de forma que, bueno, pues que impulsemos que esa iniciativa privada, que a lo mejor está pensando si hace ya la inversión o no, pues sí, que la haga y lo pongamos en marcha. Además, creamos también un grupo de trabajo conjunto para desarrollar, acelerar todo el permitting, ¿no?, que llamamos. Y, en definitiva, sabéis que todo lo que son nuevas energías, la energía es un sector extremadamente regulado. Las nuevas energías a veces no está diseñado cuál es el proceso, porque a lo mejor respondes a la normativa de combustibles o a la normativa de generación, pero ¿y si es generación y es cómo quedamos, ¿no? Bueno, pues como nos encontramos con estas realidades, vamos a trabajar juntos para garantizar que tenemos bien diseñado el procedimiento y que diferentes departamentos de la Generalitat estamos alineados. Y no sé si aquí podremos hablar de ventanilla única como en fotovoltaica y eólica. Supongo que sí, que lo conseguiremos, pero en definitiva es lo mismo. Vamos a trabajar como si solo fuéramos un solo departamento. Muy bien, pues como decía Ampar, tenemos una amplia trayectoria y una amplia experiencia en la colaboración público-privada. En los años 80 trabajamos con la Generalitat en los planes de gasificación para acercar el gas natural a las poblaciones, a los comercios y a todo el sector terciario. Y ahora de lo que se trata es de trabajar en un plan para conectar infraestructuras que nos permitan vehicular ese gas verde hacia el cliente final. Es decir, hablaba con un cliente industrial que tenemos que decía, oye, ¿cuándo vais a tener gas verde para que pueda comprar y pueda descarbonizar mi proceso? Entonces, estamos trabajando con la Generalitat y con los promotores, básicamente, en viabilidad. Estamos hablando que en los 20 proyectos que estamos estudiando, os hablaba de 9.000 kilómetros de red, necesitaríamos 30. Pero es que hay proyectos que no podemos citar, pero que están muy avanzados, donde realmente necesitamos 300 metros para conectar. Algún proyecto que está más lejos, lógicamente algún vertedero, alguna granja, porque no están cerca de los núcleos urbanos, pero de lo que se trata es de acelerar. Es decir, y de aquellas plantas que ya tienen biogás, y no hemos hablado, al final hablamos de biogás, pero el biometano es hacer un proceso de limpieza de ese gas, pues simplemente mejorar ese gas que tenga el mismo porcentaje de metano que tiene el gas natural que viene de Estados Unidos o que viene de Argelia. Ese biometano que inyectamos en las redes no hay que adaptar ningún aparato de utilización, es decir, la industria agroalimentaria, la industria cerámica, el cliente doméstico, el cliente del hotel, estamos en una comunidad donde el sector terciario es muy importante, no tendrá que adaptar nada. Por tanto, de cara a la utilización para clientes finales, el biometano es perfecto, no hay que adaptar los procesos. Estás descarbonizando ese combustible y estás ayudando a que no tenga que hacer una inversión adicional. Hablaba Ampar, 9.000 kilómetros de red que están en muy buen estado de conservación. O sea, la juventud de nuestra red es muy relevante comparado con el norte de Europa, por ejemplo. Y ese gas estamos aprovechando las inversiones que hemos realizado a lo largo de estos años. Por tanto, tenemos 9.000 kilómetros, en 30 tendríamos 20 proyectos conectados, 1 teravatio y mucho más. O sea, estamos en una comunidad, igual luego hablamos de potencial, ¿no?, donde tenemos una industria agroalimentaria muy potente. También tenemos la industria avícola y la industria porcina.
La industria agroalimentaria es un 9% de los sectores productivos y la consellería donde está Ampar pues es la de sectores productivos y, por tanto, todo el residuo, y lo decía antes, ¿no? Al final el residuo es un recurso y estábamos hablando de residuos, pero cuanto más vivo está el residuo, más potencial de producir biogás y más potencial de producir biometano, ¿no? Tenemos desde los perecederos que hablabais, o no, los restos de la industria cárnica, que tiene un gran potencial de biogás, al cerdo que lo aprovecha todo, y como lo aprovecha todo, el purín es más complicado, ¿no?, de valorizar. Hablábamos de un proyecto medioambiental muy importante, que es el proyecto Rise to Energy, donde ahí el Grupo Naturgy está trabajando con Genia. Por lo tanto, el plan de gasificación verde tiene que ser el tractor que despegue el biometano en la Comunidad Valenciana. Bueno, sí, ya os he dicho antes que siempre que queráis intervenir no tenéis que esperar. En este proceso de aceleración de nuevos proyectos de energías renovables, ¿qué importancia tiene también los fondos europeos? Que supondría, me imagino, una inyección importantísima. ¿Cómo está posicionada la comunidad en este sentido? Sí, a ver, la comunidad estamos trabajando, sabéis que muchos fondos destinados a todo lo que tiene que ver con transición energética y transición ecológica vienen del Ministerio de Transición Ecológica. Y hay como una primera batería de fondos, ¿no?, que son los que gestionamos a través de convocatorias que diseña el IDAE y que gestiona IBACE, ¿no? Y bueno, pues eso es importante que se conozca, que cualquier usuario puede entrar en la página de IBACE y puede consultar qué es lo que está disponible. Pero también hay veces que, hay muchos proyectos singulares que no están definidos, que no responden exactamente a las convocatorias, y quiero aprovechar este foro para que cualquier persona, ¿no?, con una iniciativa sólida, seria, que se dirija a la Administración, porque le apoyaremos en ello, ¿no? Genia es un ejemplo, ha tenido iniciativas cuando todavía no estaban desplegadas determinadas convocatorias, ¿no?, pero ya venían con proyectos muy innovadores, o el clúster de la energía, respondiendo a iniciativas incluso globales de diferentes empresas. Podemos buscar la fórmula para que, por ejemplo, ahora mismo hay un PERTE de descarbonización ahí a la puerta, ¿no? Bueno, pues es el momento de plantear proyectos conjuntos. En la medida en la que hayan iniciativas lideradas desde la Comunidad Valenciana, cuanto más colectivas mejor, el Gobierno valenciano les vamos a apoyar a que se conozcan en las plazas donde se tengan que conocer. Evidentemente, después cada uno se someterá a la concurrencia competitiva, a la convocatoria que tenga que ser, pero nosotros tratamos de facilitar que se conozca aquello que muchas veces el papel no es capaz de hacer presente. Hablábamos antes de la industria agroalimentaria. Bueno, pues ayer tuvimos aquí al comisionado del PERTE Agro para que viera directamente lo que hace nuestra industria agroalimentaria y qué capacidad de innovación tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo diría, estamos trabajando, creo que he puesto ejemplos, ¿no? La comunidad está recibiendo fondos, estamos gestionándolos, pero desde mi responsabilidad, desde mi ámbito de responsabilidad, sobre todo lo que estamos haciendo es facilitar que las iniciativas de las empresas privadas, de los consorcios de las empresas, puedan llegar a obtener ellas directamente sus fondos, ¿no?, sin tener necesariamente que generar otros mecanismos administrativos. Y creo que eso es algo importante. Yo quería decir, si me permites, como has dicho que hay una cuestión importante también, y ellos lo podrán explicar mejor que yo incluso, ¿no?, y es que además una empresa que utilice biogás va a poder reducir su pago por emisiones. Y esto es muy importante, porque evidentemente, ¿por qué? Porque reduces emisiones. O sea, lo que queremos es reducir emisiones, por supuesto que sí, pero también queremos que nuestras empresas sean competitivas. Por lo tanto, es que aquí es un win-win, ¿no? Entonces, quería introducir este tema porque creo que el tema de las garantías de origen es importante, ¿no? Yo creo que el mensaje es muy poderoso para entender el valor de lo que es el biometano. El biometano es una molécula que permite desplazar el gas de origen fósil. Es decir, hay muchos camiones, autobuses, barcos que funcionan con GNC, gas natural comprimido, o con GNL, gas natural licuificado. Si yo a ese camión de la MT o autobús de la MT que funciona con gas natural le pongo biometano, en términos de emisiones es como un camión eléctrico con baterías que funciona con energías renovables. Es cero. Y no necesito invertir cientos de millones en comprar autobuses con baterías que me vienen muchos de ellos que no están fabricados en España.
vienen de otros países. Entonces, no tiene ningún sentido que para descarbonizar consumos que ya tenemos nos inventemos soluciones multimillonarias que lo único que hacen es incentivar las industrias de otros países en base a una electrificación y unas baterías, cuando los recursos que tenemos en España son los que tenemos, que es el sol, que lo vendemos en forma de turismo y que, pues muchos turistas vienen aquí que hace buen tiempo, si fuera Noruega, pues a lo mejor vendrían por alimentación. Pero el sol lo vendemos en forma de turismo y podemos ser un vector de producción de energía renovable barata que permita garantizar la competitividad de nuestras empresas porque tienen una energía muy barata, y lo que es la parte del biometano que permita desplazar el gas de origen fósil y permita descarbonizar los consumos que actualmente hay y que necesitan de verdad soluciones. Porque el biometano habla de sector primario. Habla de conectar un sector primario, que es la agricultura, que es la ganadería, que está en zonas rurales, está en zonas donde hay mucho desempleo y que la red de gas es fundamental de que pueda llegar. Por eso las ayudas son muy bienvenidas y se deben de aplicar a hacer llegar esas redes de gas a esas zonas bastante remotas, donde están ganaderías, donde muchas veces no llega el turismo porque el impacto que tienen sus actividades ganaderas es sustancial, ya no solamente a nivel ambiental, sino a nivel de olores. Es decir, que no se puede vivir o ya estás acostumbrado, ¿vale? Pero poder valorizar con estas plantas de biogás elimina absolutamente el problema de los olores, elimina absolutamente el problema de la contaminación de los acuíferos. Elimina el nitrógeno que se está filtrando o fijando en el suelo y cuando tenemos un problema de demanda de nitrógeno en las zonas de cultivo. Entonces, el problema es que estas plantas permiten poder captar ese nitrógeno y poder llevarlo de una manera eficiente a donde hace falta sin necesidad tampoco de utilizar enmiendas, fertilizantes o nutrientes de origen inorgánico que vienen también de otros países mineros que nos los importamos. Entonces, bueno... Perdona, este punto es muy importante. Yo hace 2 días estábamos con un granjero, tiene 10.000 vacas, 10.000 cabezas de ganado, y claro, nos decía, estoy produciendo gas del estiércol de las vacas, pero no solo esto, estoy produciendo un digestato que es un biofertilizante, por lo tanto no estoy dependiendo de un fertilizante de base amonio, que es amoníaco, nitrógeno, que viene de fuera, que se está produciendo en Ucrania, ¿no? Ucrania es el gran productor en Rusia, y que al final nos vamos a convertir en productores de biofertilizantes. Pero es más, esta gente es muy innovadora, o sea, tenía que buscar la vida cada día. Me decía, no, mira, vamos a hacer biofertilizante líquido. Pues claro, ahora la mayor parte del riego es localizado, lógicamente. Pues estamos en un momento de sequía importante, está el riego localizado. Aquí en Valencia los cítricos, la mayor parte de los cítricos están con riego localizado. Por lo tanto, ya están pensando en, tengo unas vacas, produzco leche, de las vacas tengo el estiércol, del estiércol biogás, del biogás biometano, del biometano se inyecta en la red, va al consumo final para descarbonizar. Tengo un digestato, este digestato lo puedo utilizar como biofertilizante, pero más a más, si lo transformo en biofertilizante líquido, lo puedo utilizar en instalaciones punteras de riego localizado. Es decir, yo os lo decía al principio, residuo, recurso, el residuo que tenemos y que ahora la mayor parte del residuo es metano que estamos invirtiendo, como decía Gabriel, y lo ha dicho también, ¿no? Es decir, el capturar el metano en toneladas equivalentes de CO2 es por 20, es decir, por cada kilo, por cada tonelada de metano que capturamos es un equivalente de por 20 en CO2, por lo tanto, en los vertederos, porque hablamos de todo el tema del foso y de vertederos, o sea, la cantidad de metano que se está virtiendo o que se tiene que quemar en antorcha para que no vaya directamente a la atmósfera es muy relevante, es decir, hablamos de biometano, pero hablamos de residuo, hablamos de valorización, hablamos de economía circular, de inversión y sobre todo de inversión en zonas rurales, en la Comunidad Valenciana vaciada, que digo yo, ¿no? Porque ayer leía en un informe de biogás, que luego hablaremos, ¿no? De potencial de biogás, habla de que la Comunidad Valenciana está muy concentrada en la costa. Está muy concentrada en la costa. Somos 5 millones de habitantes, pero estamos muy concentrados en el área metropolitana de Valencia, en la zona de Elche, Alicante, Castellón. Estamos muy concentrados en la franja costera, pero la Comunidad Valenciana tiene 21.000 kilómetros cuadrados, 5 millones de habitantes y estamos muy concentrados. Por tanto, es inversión en zonas agrícolas, en zonas ganaderas y donde está la industria agroalimentaria también. ¿Puedo añadir una cosita? Sí, por supuesto. Inversión en zonas, como estás diciendo, totalmente de acuerdo, pero además con capacidad de usar tecnología valenciana, empresas valencianas. O sea, creo que eso es algo por lo que tenemos que trabajar, pero es muy importante que se sepa.
hay un expertise, no son solamente empresas nuevas que están saliendo, que está muy bien, sino que realmente tenemos una experiencia, o sea, hay mucha solidez y podemos confiar en que hay proveedores valencianos nuevos y experimentados, me da igual, con una capacidad y una solvencia de verdad muy potente. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Y otra cuestión importante, y es que a veces pensamos que todo esto está muy bien, pero es muy caro. Bueno, pues depende. Hay cuestiones donde a lo mejor todavía hay que hacer un pequeño, incluso un pequeño apoyo público porque el mercado no está muy desarrollado, pero es que entre todos podemos contribuir a que esté más desarrollado y los precios bajen ellos solos por una cuestión de economía de escala, ¿no? Sí. Yo quería, aprovechando la oportunidad que se decía de los fondos europeos y asumiendo el rol que había dicho de empresa constructora, es verdad que hay muchos fondos ahora para este tipo de proyectos, pero estos fondos tienen una limitación temporal. ¿Vale? Estos fondos tienen dos años y medio, en el mejor de los casos 3 años, desde el momento de que te los conceden, el ejecutarlos y justificarlos. O sea, fondos hay voluntad política, hay mucha oportunidad para hacer proyectos, se está haciendo mucha ingeniería y se están desarrollando muchas plantas, pero si no llegan los permisos, de ahí como empresa constructora yo no tengo faena, si no llegan los permisos, no se puede construir, no se puede justificar y se pierden las ayudas. Y eso es así, y matemático, y está ocurriendo. Entonces, aprovechando que estamos en periodo electoral, pues aprovechar que hay voluntad política, concretamente en el Gobierno valenciano hay mucha voluntad política. Se han creado grupos de trabajo. Pero debemos mejorar en esto. Se deben de dar permisos. Agilizar los trámites para... No pueden tardar 2 años en dar un permiso si tenemos 2 años y medio para construir. Claro. Pero sobre todo es dotar de recursos a la administración, porque al final, por mucho que creemos grupos de trabajo, se hagan las normativas, si luego no existen los recursos, si sigue habiendo las mismas personas en evaluación ambiental o hay unos criterios de estandarización, pues la montaña que tiene el expediente sigue siendo la misma. Entonces, es necesario invertir en mejorar la eficacia de la administración, en reducir los ladrones de tiempo, de intentar hacer tramitaciones en paralelo, de no tener que requerir 2 veces los mismos informes para los mismos proyectos, unificar los criterios, ayudar a los ayuntamientos a establecer lo que son las normativas para poder tramitar estos proyectos a nivel urbanístico, a nivel de edificabilidad, a nivel de ocupación. Los ayuntamientos no saben a la hora, cuando les llega una solicitud, una licencia de obras de una instalación, cómo tienen que aplicar los criterios urbanísticos. Porque al final estamos hablando de una tramitación de unos proyectos que se debía de unificar de energía, son gases renovables, pero también de residuos. Entonces se tienen que unificar esos criterios y las tramitaciones que se tienen que hacer, pues que se podían hacer en paralelo. Y determinadas, o que se cumplan determinados requisitos. Por ejemplo, hay una ley que yo no sé quién puso, que dice que si tú gestionas menos de 36.000 toneladas, es una evaluación ambiental simplificada. Luego puedes tener las licencias en 8 o 9 meses. Pero como hagas 37.000 toneladas, o una tonelada más, tienes que hacer una autorización ambiental integrada, que es una tramitación que te puede llevar perfectamente 24 meses, 36. Entonces, es importante que se dote de recursos, que se legisle para ello y que se creen los mecanismos que permitan ser más eficientes y más eficaces. Porque los grupos de trabajo que has nombrado, Sí, los y hay, están muy enchufados. Funcionan. Lo que pasa es que luego de esos grupos de trabajo, cuando luego hay que aprobar la ley, ahí es donde hay que meterle un impulso y luego cuando hay que dotar de presupuesto a esa ley para que luego o se externalice con, ¿sabes? Decir, oye, mira, el Ministerio lo ha hecho muy bien a nivel con tramitaciones que estamos haciendo o a nivel nacional, ha subcontratado una empresa privada que lo que hace es cribar la información para chequear que cumples con todos los requisitos y ya se lo pasa al funcionario. Le está dando la vida. Te abren el data room en 24 horas, le subes la documentación, te llaman por teléfono, no es, uy, me falta esto, requerimiento, 2 meses. Luego tú le contestas el requerimiento hasta que sube arriba, pues a lo mejor una semana. Es decir, son cosas de eficiencia y eficacia que yo creo que ayudaría mucho. Que aquí también se ha incrementado la plantilla en cualidad ambiental, en energía, pero es insuficiente, o sea, es tremendamente insuficiente respecto a
afortunadamente, la cantidad de iniciativas que hay que tramitar, porque eso es positivo, eso es porque hay realmente un dinamismo en relación con la transición energética. Pero es verdad, y nosotros también hemos hecho nuestros contratos con empresa pública para poder tener más apoyo. Da igual, o sea, necesitamos el triple. Y, por ejemplo, en el caso de fotovoltaica y eólica, regulamos precisamente unificando procedimiento y tal, pues eso es lo que decía que ahora tenemos que hacer también en este ámbito, ¿no? Porque efectivamente, si no, nos vamos encontrando con trampas, ¿no? Que solo las descubres cuando ya has tramitado 3, ¿no? Y no, hay que descubrirlo antes, si puede ser, o al menos con el primer problema, ¿no? Al que nos enfrentemos. De hecho, nosotros, y yo que tengo la visión nacional, ¿no? Una de las cosas que nos estamos encontrando en los proyectos de biometano es que estamos industrializando los procesos. Es decir, en las comunidades que vamos un poco más avanzados, en la comunidad valenciana hemos visto quick wins, ¿no? Como decía Gabriel, es decir, cómo industrializamos, cómo hacemos más fácil a la administración con esa colaboración público-privada. Con la Aita Valenciana tenemos no solo el plan, sino cómo agilizamos la tramitación de licencias. Pero, claro, detrás hay una inversión, como bien decía, ¿no? No podemos tardar más de 2 años en tener la licencia porque tienen 2 años para las ayudas, ¿no? Y que la infraestructura esté disponible para cuando esté la planta construida o el módulo de upgrading, ¿no? para limpiar el biometano. Esto es fundamental. Ahí, en términos de inversión, tenemos que entender lo que nos estamos jugando a nivel nacional y el potencial. Es decir, España es una potencia europea en el sector primario, en el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector agroindustrial, en el sector pesquero, y tenemos que aprovechar esa capacidad de residuos para transformarlo en recursos y poder producir nuestros propios combustibles renovables. Si valorizáramos todos los residuos que tenemos, estaríamos hablando de 163 teravatios de capacidad de producción de biometano en España. Esto equivale, en términos de inversión, ¿vale? Bueno, saldría unas 2.300 plantas aproximadamente, dependiendo de lo que es el tamaño de las plantas, si son más grandes o más pequeñas en capacidad. Pero es que estamos hablando de más de 60.000 puestos de trabajo en la fase de operación y mantenimiento, que aparte se centran en los núcleos rurales, y más de 500.000 de puestos de trabajo en los momentos de la construcción, si se llegan a hacer las 2.300 plantas que tiene el potencial. 500.000 de empleos. Estamos hablando de una inversión superior a los 40.000 millones de euros que se desplegaría en España si de verdad impulsamos el biometano. Estamos hablando del 3,6% del PIB. Podemos abastecer el 100% de la demanda de los hogares con biometano y abastecer el 48% de la demanda del sector industrial. O sea, tenemos una oportunidad, un vector energético, y podemos liderar y ser un hub referente en Europa también en el biometano. Me acabas de pisar todos los datos que me había aprendido. ¿Ah, sí? Coño. ¿Estamos de acuerdo? No, pero seguro que alguno seguro que alguno te ha quedado por ahí, va, revisa. El dato que has dado es muy importante. O sea, todos tenemos en la cabeza la demanda eléctrica. Hay más demanda de gas en este país que demanda eléctrica. La demanda de gas en este país son 350 teras. Y Gabriel hablaba de 160 teras de biometano. Es decir, la demanda, parte de la demanda industrial, parte de la demanda doméstica se podría cubrir con biometano, no haría falta. Estaríamos descarbonizando, aprovechando esas infraestructuras, porque lógicamente el autoconsumo está muy bien, pero es un tema de renta y de espacio. O sea, difícilmente Valencia Capital es altura. Sí, la capacidad de las azoteas tiene un límite. No es como el que tiene una casa unifamiliar, una casa pareada, una osada. Entonces, es necesario invertir más en biometano para descarbonizar y poder inyectar gas en las redes. ¿Por qué? Y es un estudio que no lo dice Energía ni lo dice Vicente Gramonte, ¿no? Euroeléctrica habla de que el grado de electrificación máximo de la economía podría llegar al 62%, en un escenario muy agresivo, en un escenario prudente un 40%. Es decir, tendríamos que cubrir entre un 38% y un 60% la demanda de energía con otras fuentes. Es decir, y necesitamos, el hidrógeno vendrá a futuro, pero el biometano es presente. ¿Por qué? Porque las redes no hay que adaptarlas, los aparatos de utilización no hay que adaptarlos, tanto en una vivienda como en un hotel, como en una industria. Por tanto, es muy importante ese potencial que tenemos en España. Somos el tercer país en potencial de biometano en la Unión Europea y, como bien decía, pues Alemania tiene 11.000 plantas de biogás, Francia, lo hablábamos antes, ¿no? Ya tiene 500 plantas inyectando el biometano, conecta 150 plantas al año. En el año 21 se conectaron del orden de 150, en el año 22 150 plantas. Ayer salió una noticia que
en los 4 primeros meses del año se han conectado 70 nuevas plantas de biometano en Francia. Por tanto, tenemos un potencial importante y este año nosotros conectaremos 4. O sea, de aquí a diciembre conectaremos 4 plantas, pero es que solo tenemos 4. O sea, vamos a multiplicar, vamos a tener el doble. Pero es que tendremos en la red, en el mayor distribuidor de gas de este país, tendremos 8 plantas inyectando. Cuando estábamos hablando de Francia, que puede llegar a 500, ¿no? En los dos últimos años ha conectado 300 y el potencial está ahí. Francia tiene incentivos, por ejemplo, para las redes de distribución, subvencionan el 60% del coste de la inversión, el gobierno francés. Tiene conceptualizada lo que es la valorización de los digestatos y lo tiene conceptualizada según la tipología de los códigos LER, es decir, qué tipo de residuos estoy valorizando, ¿vale? Que son enmiendas fertilizantes que puedes aplicarlo directamente sin procesos de separación sólido-líquido ni otros procesos de compostaje aerobio. Entonces, claro, eso reduce los costes y agiliza mucho todo lo que es el despliegue de esas, además de ayudas a lo que es la venta de lo que es el biometano con un feed-in tariff. Luego lo que te da es bancabilidad de cara a poder financiar tus proyectos. Pero el modelo de otros países no es el modelo de España. Nosotros yo creo que en España estamos viviendo un modelo totalmente diferente. Las plantas que se van a hacer en Alemania o que se han hecho en Alemania no son las que vamos a hacer en España. En España los conceptos que estamos integrando son conceptos de biorefinerías. El modelo que se desarrolla en otros países son modelos basados en feed-in tariff. Es decir, son plantas por ganaderos que cultivan maíz, que cogen los estiércoles, producen biogás, las enmiendas fertilizantes lo utilizan para lo que es el maíz, ensilan y si quieren una planta más grande pues montan 2 iguales. Pero en España vamos a conceptos de mercado, vamos a conceptos de biorefinerías, vamos a conceptos de plantas que sean flexibles, que sean capaces de trabajar diferentes tipologías de residuos muy nuestros, como el alperujo, como la paja del arroz o como otros tipos de residuos que hay, pero tienen conceptos de tratamiento, valorización mucho más amplios y que necesitan de la ayuda, de la investigación para poder acometerlos. Eso iba a preguntar ahora, ¿en qué punto se encuentra la investigación en nuevas técnicas de gasificación? Cale, Ricardo. Vale, pues el biogás empezó a desarrollarse ya en los años 80, es decir, ya tiene sus 40 y pico años, como he dicho, principalmente en Alemania. No ha cambiado excesivamente, es decir, se empezó con cogeneración, o sea, quemar gas para generar electricidad y calor. Eso se sigue haciendo, aunque la tendencia ahora es más a lo que se ha comentado de generar biometano para inyectar a red. Pero hay muchos sitios donde eso no se puede hacer. O sea, sigue habiendo cogeneración o generación de calor, quemando el biogás en vez de cogeneradores en calderas directamente, con una alta eficiencia. Lo que se quiere es el gas, es decir, el gas es el mismo, lo puedes purificar más o menos. Estos últimos 10 años sí que se ha avanzado mucho en la purificación. Hay diferentes métodos. Creo que el que más triunfa es el tema de membranas. Cuando lo analizas, hay que ver el coste total de la propiedad, es decir, cuánto me cuesta la inversión, cuánto es el CAPEX, cuántos son mis costes operativos a nivel en términos energéticos, cuántos son mis costes operativos a nivel de sustitución de membranas. Entonces, para nosotros no hay una única solución, depende de la tipología del proyecto. Las aminas es una solución súper eficiente, pero necesita calor. Entonces, en zonas donde tenga una alta cantidad de biogás o una alta cantidad de biomasa, interesa poner aminas. Para instalaciones pequeñas de pocos flujos de biogás, cuando tengo un biogás de mucha calidad y tengo suministro eléctrico, pues puedo poner aminas. Es decir, lo bueno es que la tecnología actualmente permite dar una solución a los retos de los diferentes proyectos, que trabajan con diferentes tipologías de residuos, tienen diferentes procesos, diferentes concentraciones de biogás, diferentes escalas de tamaño o flujos de biogás que tienen que limpiar o purificar. La tecnología, bueno, No, es que quería hablar de aminas, por eso le he hablado de membranas, porque digo, así habla de aminas. Es que nos conocemos bastante. Bueno, entonces, quería decir que la tecnología avanza, pero no ha habido, en 40 años no se le ha dado la vuelta. Así que ha cambiado un poco de la cogeneración a la inyección. Y está desarrollándose principalmente más en la línea ya de inyección que de cogeneración. Lo que pasa, yo diría que más que el desarrollo de tecnología, el desarrollo en el país de la capacidad de construir los proyectos, de desarrollar tecnología propia, que por supuesto mejorada a lo que hay, que se puede hacer. España tiene todo por hacer. Es decir, he hablado de Francia, nosotros estamos muy activos en Francia.
somos una pequeña empresa, pero creo que participamos en una media entre el 10 y el 15% de los proyectos que se construyen en Francia. O sea que en Francia estamos muy activos. Pues bueno, es Francia y está contratando una empresa española donde el sector no se ha desarrollado. Pero bueno, tenemos que dotar y preocuparnos de dotar en España y que las empresas se preparen para que sean capaces de conocer la tecnología, de hacer instalaciones eficientes y que funcionen lo mejor posible para que los proyectos sean un éxito. Entonces, más que desarrollar nueva tecnología en España, necesitamos ser capaces de poder construir todo lo que hay que construir con empresas españolas. Porque se ha demostrado que los primeros proyectos que se hicieron en España generalmente eran ingenierías alemanas que venían, no sabían lo que eran 40 grados, pero aquí en verano es que nos plantamos en 40 grados y se paran los motores y no funcionan las válvulas y entonces cada país tiene una tipología de instalaciones y unas idiosincrasias climáticas que hay que conocer y creo que hay que desarrollar esa capacidad de fabricación país. Totalmente. Y poner en valor la tecnología española y la tecnología valenciana. Nosotros que somos muy frikis en Genia, de verdad nos gusta hacer cosas diferentes y muchas veces ¿para qué nos metemos? Porque al final te dedica tiempo, recursos e inversión. Con la Paja Largo llevamos 5 años invirtiendo en todos los temas, sistemas de almacenamiento, sistemas logísticos, tratamientos. Pero ahora, por ejemplo, estamos participando en un proyecto europeo que es Chint para valorizar todos los subproductos de la industria cervecera. Claro, son proyectos globales, que al final la industria cervecera, que es una industria mundial, produce un montón de diferentes residuos que muchos de ellos son aprovechados, pero de ahí pues puedes aprovechar otra serie de subproductos que ahí tendría que hablar nuestros socios, que son mucho más técnicos. Pero, por ejemplo, estamos trabajando en temas de dark digestion. Son sistemas de digestión anaerobia enfocados a la producción de hidrógeno. También podemos producir hidrógeno con un sistema de digestión anaerobia. Hemos hecho proyectos en los cuales utilizamos los digestatos para cultivar larvas que son precursores de antibióticos. Somos capaces, con determinados digestatos con un alto contenido de nitrógeno, de producir BioAdBlue. El CO2 que viene de la purificación de lo que es el biogás se puede utilizar para mezclarlo con hidrógeno y volver a metanar y generar, gracias a la metanación del CO2 biogénico e hidrógeno, poder hacer CH4 que se inyecta en las mismas infraestructuras. Es decir, podemos hacer algas porque tenemos nutrientes, tenemos todo. Es decir, estamos creando verdaderos ecosistemas agroindustriales y nuestra visión es allá donde Genia está desarrollando proyectos, genera una visión global de poder integrar esos proyectos en el entorno. Porque al final tenemos que casar dos mundos, el sector primario, el sector agrícola, el sector ganadero con el sector de los hidrocarburos, ¿vale? Pero de los buenos, de los renovables. No, pero este tema es muy importante, el tema de la metanación del CO2, porque hablamos mucho de hidrógeno, pero la industria gasintensiva, y estamos en una zona donde la industria gasintensiva, y hablamos del sector cerámico, es muy relevante, el hidrógeno está muy bien, está descarbonizado, pero tiene un poder calorífico que es la tercera parte del gas natural. Para determinados procesos industriales, el hidrógeno se os queda corto. Las presiones a las que tiene que trabajar o las temperaturas que tenemos que alcanzar se nos queda corto. Por lo tanto, todo el tema de metanación, realizar metanación en las plantas de biogás, biometano, es muy relevante. Yo también quería hablar un poco de la tierra, ¿no? de la Comunidad Valenciana. Hemos hablado de un potencial de 160 teras en España. El estudio de Sedigas, que es un estudio recientemente publicado por PricewaterhouseCoopers y una ingeniería valenciana, que es Biovic, habla de 5 teras. 5 teras. Os he hablado que con la Generalitat Valenciana tenemos identificados 1 teravatio en 20 proyectos con cara y ojos, donde sabemos la distancia a la red, la viabilidad de llevar la red, pero habla este estudio de Sedigas de 5 teras en la Comunidad Valenciana. 5 teras en la Comunidad Valenciana aproximadamente, el sector cerámico consume entre 14 y 15 teravatios en función del año. Esto es casi un 30%. Si somos capaces, lógicamente no vamos a alcanzar el 100%, pero en algunos puntos podemos generar biogás, pero en otros podemos inyectar a la red. Esos 5 teravatios nos da para descarbonizar una parte importante del consumo industrial de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene del orden de un 15% del consumo industrial de gas de España. Es un dato muy relevante. O sea, estamos en una comunidad industrial. Por lo tanto, tenemos que acelerar esos proyectos. Es relevante decir, oye, en España 160, pero es que en la Comunidad Valenciana tenemos 5. El potencial. La hoja de ruta de biogás hablaba de 4, o sea que no vamos desencaminados, ¿no? Estamos decir, ahí. Yo estaba escuchando, estaba pensando, ¿no?, que todo requiere un proceso de maduración y el hecho de haber estado décadas, ¿no?, invirtiendo en ciencia
ha hecho que tengamos capacidad de desarrollar tecnología, capacidades científicas que son explotables y que hoy nos hacen afirmar con total seguridad que somos capaces de todo lo que habéis dicho, que es súper complejo y vamos, pero en definitiva, de transformar lo que es un problema en oro, ¿no? En un insumo energético que es oro. Por tanto, eso por ahí, ¿no? Pero me estaba acordando también de un libro que estoy leyendo recientemente en relación con semiconductores, ¿no? Y cómo la industria de los chips ha ido evolucionando. Y es verdad, hace falta la capacidad científica, pero hace falta la capacidad ingenieril para ser capaz de realmente construir y hacer que eso funcione, ¿no? Como tú decías, bueno, al final ponemos el aparatito en marcha y eso funciona. Vale, pero por tanto, la ciencia tiene una maduración, la ingeniería requiere también de un expertise y de unos tiempos. Tenemos una serie de infraestructuras y yo creo que también los gobiernos necesitan una cierta maduración, ¿no? Para poder llevar las cosas adelante, y es lo que estaba pensando, y parece que quiera vender algo en esto que va a pasar el día 28, no va para nada por ahí mi intervención. Es que creo que, sinceramente, hemos tenido muchos retos que abordar. El reto de la transición energética es común, es de todos, y hay, yo creo que algunos proyectos que están en el punto exacto de maduración para despegar y con toda su fuerza, como pueda ser el plan de gasificación verde, ¿no? Y no estoy, de verdad, lo estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Bueno, creo que si seguimos como vamos a ser capaces de eclosionar, ¿no? Y que en todo lo que tiene que ver con energías renovables y concretamente en gas renovable, pues probablemente se le ha prestado menos atención que a otras tecnologías renovables por muchas razones, ¿no? Pero es este el momento, de verdad. Entonces creo que con el plan de gasificación verde, con el convenio que estamos ya tramitando, con ese grupo de trabajo, seremos capaces de verdad explotar esto, ¿no? Y yo no puedo dejar de volver a insistir en que para todo esto, o sea, además de toda esta voluntad y trabajo y procesos y tramitación, hemos de contar con las capacidades de la industria valenciana, porque las hay, son potentes y creo que se ha de saber, ¿no? Hay un tema importante al hilo de lo que dicen Paz, ¿no? Y es que todos los proyectos son muy replicables, muy industrializables, ¿no? Y aquí está un constructor, promotor, o sea, la ventaja del biogás desde el punto de vista de nosotros que somos constructores de infraestructuras, pero que tenemos una visión global de los diferentes usos del biogás, de los diferentes tipos de residuos, pues cuando visitas el sector ganadero ves cómo es replicable, cuando visitas todo el tema de residuos sólidos urbanos, vertederos clausurados, o sea, hay toda una tecnología que es muy replicable, es muy escalable, y la tecnología la tenemos, y tenemos la ingeniería, y la ingeniería es valenciana, y la promoción es valenciana, la infraestructura es valenciana, o sea, nosotros, que somos la compañía distribuidora de gas de este país, y lo voy a decir, tenemos 177 años de historia, llevamos 177 años de historia en la comunidad valenciana. Hubo alguien que empezó a hacer gas del carbón, de la hulla, ¿no? Y empezó a hacer la fábrica de gas, y le llamamos Gas Ciudad. Pues aquel visionario, pues hoy seremos los visionarios, probablemente dentro de 100 años, de aquellos que empezaron con el gas verde y empezaron a inyectar el gas verde en la comunidad valenciana, pues fijaros, se hacía gas del carbón, ¿no? En la fábrica del gas, en la Avenida de Baleares, con los gasómetros, y las fábricas estaban cerca de donde se producía, o sea, la red de gas estaba cerca de donde se producía el gas. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a producir gas nosotros, pero en los residuos, no del carbón. Fijaros, ahora, cómo cambia la tecnología, ¿no? Hacíamos gas del carbón, hacíamos gas de la hulla y del gas Lebón, ¿no? Del gas Lebón. Y ahora vamos a producir gas de los residuos. O sea, cómo avanza la tecnología y la misma empresa se renueva y es capaz de inyectar en sus redes gas producido. Antes lo producíamos en la Avenida Baleares, ya lo vamos a producir pues en Baideuso, en Giria, ¿no? en la Albufera, ¿no? Donde vamos a tener el gas de la paja de arroz, o en los vertederos, o en las granjas de Castellón, o en la industria agroalimentaria muy localizada por la zona de la Ribera, ¿no? Vamos a tener diferentes puntos de producción de gas. Es un tema de... Ayer leí un artículo, ¿no? De producción distribuida. Hablamos de generación distribuida, pero nadie habla de producción distribuida. Vamos a producir de forma distribuida biometano, que al final es gas natural, igual que el gas natural que nos viene por un gasoducto, porque nos viene por un metanero. Esto es muy relevante. Yo creo que ahí es verdad que existen las tecnologías, pero yo creo que la clave es también que sepamos aplicar esas tecnologías con un pensamiento lateral para poder abordar de una forma diferente problemas que seguimos abordando de la misma manera. El tema de las zonas rurales, en las cuales no llega la red de gas. No vamos a hacer
70 kilómetros por en medio de unas montañas, porque cuando hablamos de zonas rurales, son zonas rurales de verdad. Estás en medio de la nada y es un paraje maravilloso, ¿vale? Pero no vas a atravesar las montañas para llevar una tubería de gas. Pero podemos utilizar soluciones de tuberías virtuales que estén apoyadas por la administración y que a esa ganadería le permita, con un coste que ahora mismo no tiene ducto para poder inyectar, y llevar un ducto sería una aberración, y esto no va de utilizar el dinero del Estado porque sí, hay que llevarlo, venga, pues vamos a cruzar 50 kilómetros de montañas o a llevarlo a un valle. Podemos utilizar soluciones de tuberías virtuales que ofrezcan un servicio, ¿vale? Y que puedan recoger ese biometano en las diferentes zonas y llevarlo a un punto centralizado, un hub de inyección. Este punto es muy importante. Nosotros en 3 meses tendremos el primer punto de inyección, que será un gasoducto virtual. Es decir, 6 granjeros se han juntado para comprimir ese biometano, van a producir biogás. Cada uno producirá biogás en su granja. Claro. Pero han hecho un proyecto conjunto y lo comentaba antes, ¿no? del evento. Van a comprimir ese biometano, va a ser biometano comprimido, no gas natural comprimido, biometano comprimido, y lo inyectarán en un punto de entrega en nuestras redes. Ese punto de entrega, si es compartido o está puesto a disposición porque ha habido unas inversiones de unas infraestructuras que un ganadero o un granjero no lo va a poder hacer, no va a poder invertir en sistemas de compresión, en cromatógrafos, pero el sistema de distribución lo puede hacer y dejar esos puntos, esos racks, donde pueden llegar los camiones para poder inyectar y crear esos puntos virtuales. Tenemos una experiencia piloto y la podemos decir, pues está en Tarragona, la pondremos en servicio en breve, y tenemos el primer punto de inyección de biometano comprimido. Pero virtual, es decir, si un granjero produce su propio metano... Solo este grupo de granjeros. Claro, ese es el problema. Sí, pero a ver, esto es como todo. Tenemos el primero. Claro. Pero tenemos que pensar, pues eso, es decir, oye, está la tecnología, está la solución. Pero fijaros, estábamos hablando ya, cuando esto lo estábamos hablando, y habría que trabajarlo un poco más, lo que tú dices, es decir, voy a tener un punto de entrega. Claro, para un todos punto los de municipios recepción. genera un punto virtual. Nosotros, por ejemplo, Pero esto tenemos que trabajar, o sea, es cuestión de trabajarlo, porque la infraestructura está. Podemos tener un punto donde tengamos un consumo industrial, por ejemplo, en la provincia de Castellón. Lo que podamos inyectar, las redes van a estar preparadas, porque claro, el consumo es tan grande. O sea, en toda la zona de Castellón, la provincia de Castellón, podemos inyectar donde queramos. Pero claro, es tan grande el consumo que no hay un problema. Fijaros que, y tú lo conoces muy bien, ¿no? Tenemos puntos donde las redes en invierno prácticamente, las redes en verano prácticamente no consumen. Por lo tanto, no podemos inyectar. ¿Por qué? Porque nuestras infraestructuras están diseñadas para entregar gas, no para recibir gas. Pero, sin embargo, si inyectamos cerca los polígonos industriales, no hay ningún problema, porque tiene una capacidad de absorción importante. Luego hay un tema y es un tema más técnico, pero es importante. En la electricidad no se puede jugar, en el gas sí. Podemos almacenar energía jugando con las presiones. Por lo tanto, nosotros... Para mí ese concepto es súper poderoso. Es decir, superpoderoso. La red de gas es una batería. Es una batería. Que tenemos invertida. Es decir, el gas se puede almacenar y son gigas de energía que está almacenada, y si es renovable porque es biometano, mejor aún, pero es un almacén, es un backup de energía. Mientras que el sistema eléctrico no. La generación de la demanda y la producción está en tiempo real macheada para que se mantenga la estabilidad del sistema. Y ahora estamos creando hibridaciones. Pero en el biometano o en el gas tenemos los sistemas gasistas, en las tuberías se queda el gas a las diferentes presiones y es energía almacenada. Luego tenemos una infraestructura que ya está pagada, tenemos una batería que almacena energía y tenemos la posibilidad de poder transformar ese sector primario para poder transformar esos residuos en recursos y poder generar nuevos trabajos, empleos, economías, tecnología. Súper potente. Sigue habiendo problemas para incorporar el biometano en la red de distribución. Antes mencionaba que hay proyectos que digamos que están en estado de maduración, ¿no? Es importante crear plataformas de aceleración para todos esos proyectos, para darles... Nosotros hemos desplegado plataformas con Enagas Renovables para ofrecer ese servicio a la sociedad, ofrecer una solución a quien produce el biorresiduo, ofrecer una solución a quien lo gestiona, ofrecer una solución a los ayuntamientos pequeños que tienen que hacer recogida selectiva puerta a puerta y ser una herramienta de descarbonización, ser una herramienta de su reducción de sus costes. Entonces, al final, con el modelo de plataforma, hacemos un modelo colaborativo en los cuales ponemos a disposición estas infraestructuras sin necesidad de que acometan las inversiones, y esa capacidad de valorización y tratamiento la pueden gestionar ellos creando modelos y sinergias. Y conectamos
Somos un vector de conexión verde para conectar diferentes necesidades de varias partes y ofrecer esas soluciones. Yo le preguntaría a Energia, ¿cuánto tiempo cuesta resolver un punto de acceso, de conexión, ante una solicitud de un posible Todo proyecto? depende, es decir, nosotros estamos 3-4 meses. Es decir, en el momento que tenemos la licencia municipal, normalmente el trámite, y está Carlos aquí, es el especialista, el trámite es la licencia municipal. Luego los señores que tengo aquí, que son los especialistas en construcción, lo tenemos muy industrializado. O sea, fijaros que nosotros con la gran crisis de componentes, y lo hablábamos, ¿no?, con el encarecimiento del acero, con la crisis de componentes, no hemos parado. O sea, nosotros somos una empresa industrial. Por tanto, estamos especializados en construcción de infraestructuras. Somos constructores de infraestructuras. Llevamos 170 años haciendo tubería. Primero hacíamos de hierro fundido, luego ya de polietileno, y ahora estamos en acero. Es decir, nosotros los proyectos los tenemos muy industrializados. El miércoles estaba con la directora general de Energía de Cataluña. Hemos inaugurado una infraestructura de 7 kilómetros de acero para inyectar 80 gigas. Esto lo hemos hecho en 8 meses. Y normalmente un vertedero, como bien sabéis, no está en el centro de la ciudad. O sea, hemos tenido que atravesar canales, puentes, barrancos, y esto lo tenemos muy trabajado. O sea, somos constructores de infraestructuras, conectamos infraestructuras. Hemos extendido mucho la red de gas. O sea, aquí, como decía, en la Comunidad Valenciana tenemos 9 kilómetros. Por tanto, el gran problema es, muchas veces, el trámite, porque la construcción la tenemos muy trabajada. O sea, tenemos empresas especializadas en acero o en polietileno. Ahí nosotros no tenemos problema. Incluso tenemos algún equipo especializado en conexión de acero, ¿no? El problema es que el sector gasista, como bien decías, no estaba preparado para sacar gas, no para inyectarlo. Exacto. Nos han establecido los protocolos de acceso y conexión como tenemos en el sistema eléctrico. No existe una reserva de dominio o una garantía que me garantice que si yo he solicitado o voy a estar metiendo un proyecto, esa capacidad que hay en el ducto va a ser para la primera planta. No existe. Entonces, esto es ahora mismo. Y luego, por otro lado, no todas las distribuidoras son iguales. Entonces, hay algunas que también deciden desarrollar proyectos y ponerse a producir biometano y competir en las mismas redes que están gestionando y que están desplegando. No sé si existen conflictos de interés, pero es importante de que se establezcan las reglas para todos, de que exista una normativa a través de la CMNC de los derechos de acceso y de conexión en las redes de distribución, en las redes de transporte ya está, ¿vale? Y que sea un procedimiento totalmente regulado y transparente para todos. Yo hablo por mi parte, que No, soy sí, Energía. vamos, Nosotros tenemos muy clara la normativa de unbundling, la separación de actividades, Sí, para nosotros es transparente para cualquier cliente. O sea, tratamos igual a Naturgy Renovables que a Enagas Renovables, que a Genia, que a cualquiera. Esto lo tenemos en el ADN, ¿no? Sí. Porque, a ver, nosotros nos va la vida en la conexión de plantas de biometano. O sea, el que sea de una empresa verticalmente integrada o no, a nosotros prácticamente nos da igual, tratamos a todo el mundo por igual. Y para eso está la CNMC, para vigilar es si hay algún trato de favor. Y por supuesto que no lo hay. O sea, aquí tratamos a todo el mundo por igual que lo hacemos en la parte comercial, ¿eh? O sea, los procedimientos de unbundling están muy claros, llevamos 20 años, los tenemos muy trabajados y a veces, por ser tan cuidadosos, hay un trato de desfavor, no de favor, a las empresas integrales, sobre todo en las distribuidoras más grandes, ¿no? Como nosotros, que a veces al primo hermano lo tratas peor que al de la competencia por mantener esa separación de actividades, ¿no? Hay gente que no lo entiende, pero tú eres Energia, pero entonces, o sea, ¿cómo eres? ¿No? O sea, nosotros somos los distribuidores, el rol de distribuidor lo tenemos muy claro. Aquí nuestro rol es el de conexión de infraestructuras, de gestor de infraestructuras. Lógicamente, nos va el futuro en ello, en descarbonizar las redes. Pero habéis sido la empresa que ha sentado los primeros procedimientos de acceso y conexión con una normativa, cómo hay que hacer las cosas. Otros, un día había una forma, otra forma, porque como está regulado, es un tema más privado de cómo ellos entienden que se tiene que hacer. Y sobre todo, perdón, que es un tema importante, nos estamos poniendo en la silla del promotor. Oye, ¿cómo podemos hacer las inversiones del promotor con seguridad y más eficientes? Sí, lógicamente hay un tema de seguridad, pero que tiene que ser eficientes económicamente. Si podemos reducir la inversión, la reducimos, ¿no? O sea, yo creo que también estamos aprendiendo mucho, ¿no? Tenemos 4 plantas, al final de año tenemos 8, y a medida que vamos, como decíais vosotros, ¿no? A medida que vas construyendo y vas ampliando el parque, también vas aprendiendo a gestionar, ¿no? Como tenemos en los módulos de inyección también que aprender, ¿no? Todo el tema de señales, no duplicar señales, cromatógrafos, todo es un tema que estamos ahora trabajando para
hacer inversiones más eficientes, ¿no? Correcto, correcto. No tener que duplicar instalaciones. Es que es un reto que de pronto y de repente, por culpa de la emergencia ambiental y la emergencia energética, hemos tenido que acelerar y hay muchas cosas que estamos encajando, pero están empezando a funcionar. ¿Y están llegando a los hogares estas energías renovables? Es decir, ¿creéis que, como ciudadana hablo, somos conscientes de todo lo que tenemos a nuestro alcance, de todo el potencial que hemos estado hablando aquí, de todas las ventajas que incluso puede suponer una bajada de precio? ¿O hace falta todavía una mayor difusión, una mayor, no sé? Yo en este punto, desde el punto de vista de distribuidor, ¿no? Yo creo que tenemos una mentalidad muy de energía verde eléctrica, pero no energía verde de gas. Yo creo que por eso cuando hablábamos con el padre, gas renovable, no, gas verde. ¿Por qué? Porque el gas también puede ser verde, ¿no? Sí. Yo creo que, y sobre todo las generaciones, ¿no?, que vienen, tienen una conciencia de, o sea, pregúntale a tu hijo y tiras un papel en el contenedor que no es de papel y te papá. Claro. O sea, tenemos unas generaciones que han vivido la cultura ¿no?, del reciclaje, y yo creo que falta la parte de gas verde, ¿no? Es decir, oye, del residuo que tienes en ese contenedor marrón que hablábamos, se va a producir gas y de ese gas se va a producir un biofertilizante, y todas las generaciones que vienen son mucho más, tienen una conciencia medioambiental mucho más avanzada que la nuestra, ¿no? Y por las empresas, es decir, al final todas las empresas, que muchísimas están muy concienciadas del impacto que tienen sus actividades, pero es necesario también que la administración sea un catalizador para que al final obligue, incentive, claro, estimule que la valorización energética de los residuos orgánicos sea prioritario, claro, frente a soluciones más baratas que digo, pues lo tiro aquí nos hemos visto fosas, hemos visto cosas que dices, madre mía, que aquí no se puede vivir así. Pero como la administración, aunque muchas veces está legislada, pero no aplica esa, pues entonces siguen las malas prácticas. Y es fundamental de que se impulse una estimulación de las buenas prácticas, ¿vale? Entre todos, y que cuando es el contenedor marrón, pues que no pongamos plástico. Luego hay un tema también muy relevante. Había un sistema de garantías de origen eléctrica, pero no lo había en gas. Bueno. Entonces, ¿qué estaba pasando? Claro. Que el biogás, el biometano que se inyectaba en España, se redimía en Suiza, en Holanda o en Alemania. O sea, nos ha pasado que tenemos proyectos de biometano, que se está inyectando biometano, que la molécula de metano que se está consumiendo en tu casa es verde, pero esa garantía de origen se la está redimiendo un señor alemán, una industria alemana o una industria suiza o una industria de los Países Bajos, se está descarbonizando. Por lo tanto, el sistema de garantía de origen que ya tenemos, que ya está procedimentado y que se ha encargado... Sí, pero no casa el certificado de sostenibilidad con el GDO. Con el GDO. Todavía seguimos ahí. Yo aquí introduciría por el tema que decías de los hogares, que así como a lo mejor un hogar sí que ve la fotovoltaica como una solución, los hogares ven el biogás como un problema, como olores, como molestias, y es un tema que es muy interesante que se trabaje, porque es verdad que se trabaja con residuos, es verdad que no es inodoro, es decir, esto huele, genera olores y puede llegar a generar molestias. Pero, es verdad que se tiene que trabajar para que se minimice, pero cuando hablas con la gente, hablas de planta de biogás, y dices, sí, pero lejos. Claro. O le pones el adjetivo macro y ya está. Macro fotovoltaica, malo. Macro granja, malo. Macro biogás, malo. Claro. Porque es que hay que estar en contra de algo. Entonces, aunque llevemos 30 años luchando por las renovables, los que de verdad saben de sostenibilidad están en contra de la fotovoltaica, están en contra del biogás, están en contra del universo, en su mundo, que son en teoría héroes. saben de sostenibilidad. Sí. Porque yo quería decir eso, he hecho dos afirmaciones al principio que creo que a lo largo de este coloquio, ¿no?, y de este debate vosotros las habéis explicado mejor con ejemplos, ¿no? Y una es que no podemos demonizar ninguna tecnología. Todas tienen su lugar, todas tienen su momento y todas tienen su utilidad, y tenemos que aprovecharnos de todas, ¿no? Y además, para todas tenemos grandes expertos y capacidades en nuestro territorio. Por lo tanto, eso es fundamental, ¿no? Y después, por lo que a tu pregunta de ¿es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que hemos de seguir divulgando muchísimo. El ejemplo que estaba diciendo ahora, es que, vamos a ver, es que seguimos planteándonos si hay que hacer fotovoltaica o no. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Seguimos planteándonos si hay que hacer plantas de biogás o no. ¿De qué estamos hablando? ¿No habían 40 grados la semana pasada? O sea, es que no lo estamos viviendo esto. Es que no nos damos cuenta de cómo está el planeta. O sea,
eso es ser ecologista y eso es realmente creer en la sostenibilidad. Yo, el otro día vi una empresa, una industria agroalimentaria, decía, mira, lo primero que tenemos cuando entramos es nuestro sistema de reciclaje. O sea, decían, no lo escondemos, todo lo contrario, lo ponemos en valor. O sea, lo digo porque hay muchos ejemplos de muchas empresas, de muchas industrias que están absolutamente convencidas. Algunas lo que no tienen claro es por dónde tirar, qué hacer, si me va a salir suficientemente rentable, cómo lo voy a hacer. O sea, las tenemos que ayudar. Pero esa conciencia a veces la encuentro más entre el entorno empresarial e industrial que incluso en el entorno de la ciudadanía. Sí. Porque la ciudadanía muchas veces nos confundimos, ¿no?, con grandes. Entonces yo puedo asegurar que ninguna autorización que se da en esta comunidad no ha pasado por un riguroso control medioambiental y un expediente previo para garantizar la preservación de los valores medioambientales, patrimoniales, de todo tipo, ¿no?, culturales, etcétera, por no extenderme. Por lo tanto, por favor, confiemos que lo que se hace va a estar bien hecho. No estamos en los años, no sé, 80, ¿no? Y además que hace falta y que lo hemos de acelerar y que es bueno para todos. Es la única forma de que llegue a quien no tiene la suerte de tener una casa como tenemos algunos, donde podemos ponernos nuestra propia instalación de autoconsumo. Hemos de facilitarlo para todos y para eso se requieren instalaciones de todo tipo que a veces son un poquito más macro, sin ser, ¿no? Pero no podemos... a ver, nosotros hemos crecido en instalaciones de autoconsumo de forma exponencial, seguimos priorizándolo y apoyándolo a tope. Por favor, que no se entienda esto. Es decir, estamos súper satisfechos del desarrollo del autoconsumo, que además implica concienciación por parte de la ciudadanía. O sea, esto a 2000 por hora lo seguiremos apoyando, pero no es suficiente. Necesitamos además tener plantas que nos permitan generar. Si solo dije, no, que tenga una planta de biogás, aquel que tenga... No. Entonces yo creo que esta labor hay que seguir haciéndola. Y sí. Como no te podías escapar, los medios de comunicación tenéis una labor fundamental. Sí. He hecho la pregunta consciente ya. Bueno, y por ello estos foros yo he también, visto, como el de hoy. Notas de prensa de un proyecto que había en Tenerife que, vamos, que parecía que iban a poner niños huérfanos y gatitos en los digestores. Que eso era, vamos, que si era aberrante las inexactitudes erratas de lo que explicaban de la planta de biogás. Es que también para los medios de comunicación es una materia ciertamente novedosa y nos hemos de poner también nosotros las pilas, claro, es decir, para informar, es así. Perdona, pero antes decía, y el otro tema es el de la regulación. Vamos anotado, Tú antes has dicho, y es que claro, es que pasamos muchos años, yo al principio cuando se derogó el impuesto al sol, teníamos que explicarlo, el cambio que había, y utilizaba una transparencia en la que era todo oscuro, ¿no? Y después y es que es muy gráfica, es que hemos pasado muchos años en un entorno extremadamente regulado donde no se ha regulado nada. O sea, y lo único que se hizo fue poner el impuesto al sol y a partir de ahí se hizo la oscuridad, ¿no? Claro, las cosas requieren su maduración y la regulación no se cambia en 5 meses. Estas cosas requieren un poquito más de tiempo. Entonces, por eso decía antes que creo que estamos en un buen momento para que eclosionen cosas que han necesitado a lo mejor 3, 4 años, ¿no?, para ir desarrollándose. Y aparte de la conciencia medioambiental, me ha parecido, creo entender en tu primera intervención, que puede repercutir además en una bajada de precio del consumo. Esto puede ser. A ver, yo creo que esto depende de la oferta y la demanda, pero al final no es lo mismo comprar gas en determinados países que producirlo localmente. Claro. Esto es como la electricidad. Entonces, necesitamos dinamizar, o sea, el volumen de gas. O sea, ayer leía yo datos, ¿no? O sea, para que te hagas una idea. El volumen de biogás que se genera en la Comunidad Valenciana son 260 gigas. Es lo que consume una cerámica pequeña. O sea, todo el biogás que se genera hoy en día en la Comunidad Valenciana. Entonces, es un tema de escalas. Sí que es cierto que a la medida que pues, lleguemos a 10.000 plantas de biogás como Alemania, la tecnología avanzará, las instalaciones serán más económicas. Sí, en el futuro. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo, estábamos con un promotor que estaba construyendo la parte de limpieza de gas para inyectar biometano en un vertedero y decía, mira, en el momento en que, esto viene de Francia, en el momento en que tengamos 10 vertederos en construcción aquí, pues la calderería será española, la electricidad será española, la electrónica de control será española. Esto es un tema también de economía de escala.
Y al final, es lo que decíamos, tenemos un problema con los residuos y esos residuos pueden producir gas y al final repercutirán en el precio. Lógicamente, no puede ser lo mismo un gas que tienes que hacer un proceso de limpieza, una inversión, que un señor que te viene de un yacimiento que sale solo, ¿no? Por castigo. Eso tiene un precio, ¿no? ¿Me permitís una pequeña broma? Creo que tenemos que hacer una mejora importante y es que los contenedores marrones, esto de que tengan la tapa ahí tan incómoda, bueno, pues lo he hecho como broma, pero sinceramente creo que estaba pensando en la importancia de la divulgación, este tipo de cuestiones son importantes, o sea, ponérselo fácil a las personas, fácil de entender, fácil de hacer, fácil, porque si no, es una barrera. Bueno, nos quedan 6 minutitos, veis ahí el reloj más o menos, entonces vamos con la ronda un poco de conclusiones, también mirando hacia el futuro, es decir, hacia dónde también se dirige la investigación, si proyectos de futuro. De algo se ha hablado ya, algo ya habéis ido pincelando. Empieza tú. Empiezo yo. Yo creo que lo importante de lo que hemos hablado hoy, yo creo que todas las tecnologías van a tener espacio en la descarbonización, el biometano es muy relevante, soluciona el problema de los residuos, porque al fin y al cabo los residuos están emitiendo, están contaminando y son gran parte de los gases de efecto invernadero y al final está en nuestras manos. Es decir, estamos en una comunidad anciana, tenemos ingenierías, tenemos promotores, tenemos infraestructuras y por tanto es el momento. Ahora estamos en un momento, o sea, ha tenido que venir la guerra de Ucrania para decir que la seguridad de suministro era importante, que era importante producir energía, y ahora es importante producir gas. Yo creo que estamos en el momento que el biometano es el combustible del presente, vendrá el hidrógeno, pero es el combustible del futuro. Tiene unos problemas tanto de distribución como de almacenamiento, como de contenido energético y densidad energético, pero yo diría que el biometano es el combustible del presente. Me quedaría con eso. Perfecto. Bueno, en par cierras tú, si acaso. Vale. ¿Te parece? Bueno, pues por la parte que me ha tocado asumir, pues que ojalá se desarrollen no más proyectos de lo que ya se están desarrollando, que sí, que serán más, pero que es una necesidad imperiosa. Parece que el golpe de Ucrania ya ha pasado, los costes energéticos están bajando, pero esto ya pasó en los años 70 y creo que es la tercera vez que pasa y volverá a pasar. Es decir, o empezamos a trabajar y avanzamos y no dejamos de avanzar, o si nos relajamos vendrá otra crisis donde caerán muchas empresas, donde mucha gente no va a poder pagar la energía y tendremos otra crisis energética quizás mayor. Entonces, pues que no se pare, que se siga el ritmo de desarrollo que se están haciendo en los proyectos y que estos tengan permiso cuanto antes para poder construir. Perfecto. A ver. Nada, yo por cerrar, mensaje de oportunidad y amenaza. En España somos capaces de lo mejor y de lo peor. Lo hemos visto en sectores inmobiliario o en malas prácticas y puede suceder en el biogás. Y nosotros ya hemos tenido casos de ganaderos o que les han prometido cosas que son totalmente inviables. Es decir, valorizar residuos tiene un coste. Es de sentido común, es decir, si yo tengo que tratar algo, tiene un coste operativo, tiene un coste energético, tiene un coste de las bombas, el mantenimiento, los recursos humanos, el personal. Es decir, no puedes, el biometano puede pagar la inversión, pero no puede pagar los costes operativos. Entonces, esto de que todo vale oro es un mensaje que hace mucho daño, o que no sé quién va a invertir 1.000 millones, que está en Londres en un despacho, ¿sabes? Y no se va a preocupar de los problemas del ganadero cuando de verdad le apriete zapato o tenga que recoger la balsa y lo tenga que vaciar porque vienen lluvias. Llámale, a ver si va a venir a recogerte y a darte el servicio. Por eso es importante el reto de estos proyectos, ya no solamente desplegar, sino luego la posterior operación de estos proyectos durante 20 años, que de verdad hagan un servicio a la economía y al sector primario, que sea una herramienta para los agricultores, que obtengan enmiendas orgánicas a unos precios muy asequibles, con una biodisponibilidad. Podemos aprovechar el agua. Es decir, nosotros estamos haciendo proyectos con cantidades importantes de purín de cerdo y estamos haciendo reservas de agua para incendios, o ahora vendrían muy bien esas reservas de agua, por ejemplo, para el tema del riego, aunque en determinadas comunidades no puedes aplicar agua depurada, aunque venga de ese proceso. Es decir, la normativa todavía no está preparada. Pero bueno, como mensaje, el biogás no es que sea, ha venido para quedarse, ya no es si esto será o no será, y ya no es si mis residuos van a hacer biogás, sino a qué planta de biogás van a ir mis residuos y en quién confío
porque son 20, 30 años de operación. Y eso es muy importante. Que busquen también la mejor propuesta que les interese y que sepan discernir la seriedad en las propuestas que les hagan, porque siempre solemos tirar hacia lo que más nos gusta escuchar, pero muchas veces no son cosas realistas. En parte. Pues yo desde la atalaya que te da muchas veces la Administración diría que me atrevo a afirmar que se puede confiar en el tejido productivo valenciano y que, como en otras ocasiones, tenemos la suerte de tener toda la cadena de valor, desde el productor del insumo, del residuo, hasta el consumidor final y los tecnólogos y productores que lo pueden hacer realidad. Entonces, esta riqueza es una riqueza que hemos de hacer realidad, ¿no? Y creo que estamos en el momento de hacerlo, en el momento de avanzar en la regulación, en el momento de avanzar en realmente ponerlo en marcha y también en colaborar, en la colaboración público-privada para que esto sea una realidad. O sea, estamos ahí. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que han quedado esos mensajes claros. Las energías renovables han venido para quedarse, como dice Guillermo. No tiene marcha. Gabriel. No, Guillermo. Ricardo. Ricardo, uy, perdón, claro, digo. Bueno, da igual. Pues así nos acabamos sonriendo, que es mejor. Pues eso, que son una oportunidad de futuro, que son una realidad que no tienen marcha atrás. Y bueno, por la parte de los medios de comunicación, que sepamos también todo este potencial técnico y humano que tenemos y las oportunidades, pues saberlas también difundir. Que en nuestras manos está. Muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Gracias a los que estáis aquí también y gracias a los que nos estáis siguiendo. Muy buenos días. Gracias. Yo para los nombres soy un desastre.